cada partido en San Mamés. Seguro que perderemos. Un hombre que ya lo ha demostrado. Encontrar. Una pena soportar. Radio Sele, Onda de Llibertà. Aquí tenemos ya sentados a los representantes de Xera y Dani va a hacerles les primeres entrugues. Tongo. Buenas noches. Ya estamos aquí, hombre. Siempre la arreglamos igual. Cuando no tenemos lo que queremos, ya hay esto mentira, ¿eh? No. ¿Les damos cuenta? Es que hay muchos gustos y mucha gente, culturas, y ahí me enfoca la música de un lado de otro y mira, y tocosina. Llevamos comentando todo esto que me estás diciendo desde que entramos al festival, tío. Entonces no me repito. no te digo eso. Y que vamos a ser sinceros. Pero Orca mola, ¿eh? No, Orca mola. A un concierto de Orca antes discutía con Ana Moro. Orca mola, pero la canción que tocaron aquí, pachanga musical, tío. Tenéis que pasarnos el vídeo porque yo no vi nada, tío. Non sé cómo fue. Un plato clavos y una pota con una cuerda, con un palo y dos cuerdas, tío. No, eso no. Quiero decirte, tengo sentido cantares mejores de Orca que el que hicieron aquí. Bueno, pero vamos a pasar de eso, sensaciones. A ver. Yo soy Miguel. La palabra clave desde que salimos del museo es emoción. Emoción por los momentos compartidos con la xente con la que más roce tuvimos, en este caso con vosotros y la xente que encontramos de Galicia. Yo la verdad que estoy ablucado porque si hay algo bueno que me llevo de este festival es que realmente existe xente que tiene algo dentro que lo fae plantarse aquí, estar aquí güey, y que ese algo no es material, es sentimiento, es creer en algo. En el vuestro caso la lengua, la información, en nuestro caso, pues, transmitir el mensaje que creemos que es más afalladizo. Y es lo que lo que gané de aquí, tío. No hay ni perres, ni nada. No sé, no digo más. No digas nada. Pero no, yo te estoy viendo venir. Por saber si es tu perre. Soy materialismo puro, 1000 euracos de mierda. Que no tenemos ni para una botella queda. Sobre todo aquí en Francia. Moreón. Y de saber también la gente que está en Asturias. O sea, porque en Asturias hay mucha gente por ahí que está apoyándonos. Muchos de ellos y de ellas están en el mejor restaurante del mundo y parte del extranjero, la sidrería La Gallola en Xixón. Ahí está la familia, los amigos. Estuvimos diciendo antes que no se preocupasen, que lo único, la bilis que comentábamos en antes, y que debiese conducir despacio para la vuelta. Hombre, eso sí. Que sí. Sí, nada. Eso. Que hagáis una segunda posición que llegue como una primera, porque llegue la experiencia de estar aquí en Namoria, en el Festival de Lingües Minorizáis, y que arriba regaláis la música, hostias. Que por 1000 euracos non voy yo a Asturias, ahora mismo, en barco. Y por menos tampoco, es verdad. Pero bueno, quedáis, a ver, aparte de festival, aparte de premios, aparte de todo eso se movía, vamos a de pelo. Estamos de Folisian. Y eso, acabáis de hablar de las sensaciones. Estuvimos antes hablando de que tanto pruebas de sonido y demás, perfecto, el local perfecto. Vosotros, imagino, y viéndoos la cara, quedáis hiper a gusto, sí, mucho, ¿no? Con la canción que vinisteis a interpretar. Quiere decir, perfecto. Y es la mejor de toda la Vía Láctea. Bien mis polles. Y no lleva la culpa de nadie, ni No. Todo salió natural, normal como y la solución fue lo que tocó de esta vegada. ¿Qué te cayó? La vemos, ¿no? En serio. Está nerviosa. Estoy nervioso. Estoy arrodillado delante de ella. Estoy arrodillado delante de ella y tengo un cable. O sea, tengo un cable delante de la rodilla. Estoy como en el martirio. No, ¿dónde vamos de Folicia ahora? Al barco de colegas. El barco de colegas. Talasa. Talasa. Vamos todos para allá, ¿eh? Quedamos ahora. De verdad,
voy a ser sincero. Había quinieles. Aquí entre el equipo de Radio Sele había quinieles. Non vos les vamos a enseñar. Eso va a quedar para nós. Tampouco vos vamos a decir que sois los mellores, porque por supuesto non. Sois parte de los mellores. Pero quiero deciros que personalmente, para la xente que escuche Radio Sele sabe que xera un grupo de cabecera de Informas a Cabera, que é el programa que yo faigo. Y que vos tengo que darles gracias inmensas, tanto viaxe mareado en barco, tanto copes, tanto el que teis aquí y demás, y lo que pueda pasar detrás de estos micrófonos a partir de agora. Permítese un momentín. Non. Y que hay una cosa que está claro. Una hora después que subamos al barco, Dani va a cantar lo de la quiniela, va a cantarnos todo. Eso está más claro, vaya. No. Iba a meterme en cabeza así un poco estrecha para mi cuerpo, que es grande, pero no. Quiero decir, después de lo que estuvimos viendo a través del libro Visites de Radio Sele, a través del Facebook de Radio Sele, a través de diversos medios de comunicación que tenemos aquí, dando una Norean, y que sepáis, nomás que damos la anuncia de que sepáis que tenéis a un pueblo que ya Asturias detrás de vosotros, viendo, sintiendo y echándoos así a la mano como si fuese un gavito para echaros para arriba. Es decir, estábamos comentándolo antes, non lle ni el segundo, aunque hubieses quedado en los últimos, aunque non tú hubiese estado. Que decimos, que hay una montonera xente detrás de vosotros que lle lo que vos fai agarrar ese impulso para arriba para que hostias, estáis hablando conmigo. La verdad que esto viene el universo, sí. Señor Ballina. Oye, no, ¿qué tal con el resto de... Vamos a ponernos aquí, vamos a sacar la prensa amarilla. ¿Qué tal con el resto de los grupos? Estoy hablando de la gente galego, con la pachanga musical que hubo en Perín. Y que bien, o sea, en realidad la experiencia fue intensa pero breve. Realmente para verase a charrar con toda la xente é imposible. Nosotros llegamos ayer prueba sonido, ducha y un acto protocolario que hubo ahí, que aí fue donde realmente entamamos a falar con los gallegos, que pues por la lingua principalmente son con los que más cercanía tenemos y más facilidades para comunicarnos. El trato con la xente muy bien, o sea, no puedo decir lo contrario. No puedo decir lo contrario. Hombre, y es que si nos metemos... No, la verdad que muy bien. No me entregamos eso. Hay una experiencia que no vamos a estar, porque, joder, tocamos con xente eso muy muy variado, que realmente todo el mundo tiene la intención. Sí, son lo que transmite aquí la xente non lle algo banal, son sensaciones que me hacen de dentro, el expresarse con la lengua materna de un pueblo, una lengua minorizada, en muchos casos, minoritaria non está de moda, non da pers, como falábamos antes, la xente siente algo más que un modo de ganarse la vida a la hora de encontrarnos aquí, y eso es importante, pero guapo, joder, para vivirlo, da igual. Vive, además, imagínate que se vive un poco de sobre nos, que venimos con estos dos micrófonos, los cascos, un par de ordenadores, y vosotros que tenéis que venir con todos los medios posibles, para lo vemos antes, no para gamar nada, ¿no? Sino para dar lo mejor de vosotras mismas. Suena la música. Sí, vaya. Oye, ¿por qué? Bien, es que pensé un poco. Esto remátase. Bueno, tampoco queremos quedar ahí de tal. Damos las gracias, de verdad. La enhorabona. Tampoco lo de la prensa amarilla y nada. Cácenos de todo eso, no, de verdad. Damos la enhorabuena a toda la gente que formáis el grupo Xera, a toda la gente que al rollo del proyecto Xera hacéis de lo que ya la cultura musical, un proyecto de vida, aparte de que vaya a otros sitios,
y damos las gracias porque formáis parte tanto de la cultura de Asturias como de la biografía de Radio Sele y sobre todo de la biografía del programa que vos fala en Radio Sele, en forma sacavera, grupo de cabecera, xera. Dios, estoy aquí como dorándovos la píldora, pero no, debéisme. Flavia, falta, yo hubiese querido de verdad que hubieses tocado el cuerno ahí. Verbal, Miguel, Ani, Ana, de verdad, pasámoslo de la hostia. perdón. En forma bien, tanto en viaje como aquí, viéndovos tocar y viéndovos participar de esta 7ª edición del Festival de Lingües Minorizades, onde non algamasteis nada más que un segundo puesto. La verdad que somos lo peor. Pero donde sabemos que lo disteis todo. Bueno, pues nada, hay que animar a toda la xente que faga música en Asturias de facer algún cancio para poder meterse para aquí para el festival ese y de gozar de la compañía de la xente esta. Hay rollos así de marítimos o non, y una xente que va a arrojar va a venir aquí, va a facerte ganar aunque sea de voluntad, de alma. De tener ganas de seguir haciendo lo que te sea. Exactamente. Perfecto. Eso, el equipo Radio Sele. Un aplauso. Queda forever. Of the captain, his officers and crew, we would like to thank you for travelling with LD Lines Network, and we wish you a pleasant stay. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Tous les passagers motorisés avec véhicule sont priés de rejoindre leur véhicule afin de procéder au débarquement. Démarrez votre véhicule que sur ordre de l'équipage. Je répète, tous les passagers motorisés avec véhicule sont priés de rejoindre leur véhicule afin de procéder au débarquement. Démarrez votre véhicule que sur ordre de l'équipage. Le commandant et son équipage vous remercient de votre choisi LD Lines Network et vous souhaite un agréable séjour. Señoras y señores, presten atención, por favor. Les rogamos a todos los pasajeros que se acerquen a sus vehículos para proceder con el desembarque. No arranquen los motores de sus vehículos hasta que un miembro de la tripulación se lo indique. Repetimos. Les rogamos a todos los pasajeros que se acerquen a sus vehículos para proceder con el desembarque. No arranquen los motores de sus vehículos hasta que un miembro de la tripulación se lo indique. El capitán y su tripulación les agradecemos por el LD Líneas Network.